Gracias, eh, Juan Luis, por tus amables palabras y este currículum tan amplio que habla él, pues, porque tengo ya muchos años y empecé muy jovencito y se van sumando las cosas, pero ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Es evidente que, como también supongo que todos ustedes, pues tengo pasión por el mundo de la cultura, sobre todo por el mundo de la cultura jiennense, y la verdad es que disfruto trabajando, investigando estos temas culturales. Gracias a ustedes también por desplazarse aquí, asistir personalmente a esta exposición o a esta charla, no me gusta llamarla conferencia, y si hay alguno por ahí por las redes sociales que esté viendo eh, esta charla en directo, pues también gracias por conectarse. Algo que vamos a hacer a partir de ahora con todas las conferencias que se haga en la Asociación de Amigos del Museo, ¿no? Este ciclo de conferencias, pues la gran culpable de que se haga es Salpi, miembro de de la junta directiva de esta asociación. Ella las planifica, ella llama al personal y a mí pues me ha señalado con el dedo. Yo en principio no quería porque formo parte de la junta directiva y digo, no, esto nosotros tenemos otra función aquí, pero bueno, como lo que ella dice hay que hacer, pues ya está. Pues se hace. Eso sí, le he puesto una condición que es la ética de estar la junta directiva y no tener intereses de ningún tipo, ¿no? Y, y ya sin más vamos a entrar en este tema de esta conferencia. Ella me dijo que eligiera el tema y yo lo elegí porque es en cierta forma un tanto desconocido el mundo de las construcciones de piedra seca, que está reconocido internacionalmente porque la técnica de construcción de piedra seca es patrimonio inmaterial por la UNESCO, ¿no? Está en la lista de este tipo de patrimonio. La piedra seca, yo creo que todos lo sabemos, pero para quien no lo sepa, es una técnica de construcción que utiliza piedra sin ningún tipo de aglomerado. Es un paisaje, produce un paisaje antrópico. A veces pues nos fijamos mucho, le damos exclusivamente la importancia a los grandes palacios, a las grandes iglesias, a las catedrales, y esto es el patrimonio. Pero luego hay otro patrimonio como este que está hecho por anónimos arquitectos en una proporción bastante importante analfabetos, pero que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, han construido un paisaje extraordinario, un paisaje que está en armonía con la naturaleza. Y si lo vemos en su conjunto, es una obra colosal, una obra inmensa. Y es una obra en la que, por lo general, pues no le prestamos importancia, pero que en nuestra provincia es muy importante y muy rica. Tenemos una riqueza en construcciones de piedra seca enorme y yo os voy a hacer un repaso somero muy simple sobre este tipo de construcciones porque lo que queremos es ponerla en valor. Bueno, utiliza la piedra seca y a veces la tierra también seca, ¿no? Pero no utiliza ningún tipo de argamasa. Requiere su pericia hacerlo, ¿no? Y tiene una función, una tipología muy diversa y han sido realizadas a lo largo del tiempo por agricultores, ganaderos, canceros, neveros, yeseros. Estas construcciones responden a situaciones que ha tenido el hombre en relación con el medio y en relación con su cultura. Son elementos etnográficos que suelen estar olvidados principalmente por su desuso. Corren el riesgo de desaparecer, de hecho han desaparecido ya muchos como consecuencia de los cambios en la técnica de cultivo, en la reducción de la actividad ganadera, la expansión de los núcleos urbanos que acaban con los ejidos
y el abandono de la infraestructura. Hay construcciones en piedra seca en todos los continentes, no decir que solamente la provincia de Jaén, ¿no? En Europa esta técnica se ha estado utilizando desde la prehistoria. Aquí mismo en el museo pues tenemos una réplica de una construcción en piedra seca, que es la cámara sepulcral de Toya, la tenemos ahí abajo. Y en la provincia de Jaén existen muchas construcciones, como ya he comentado, de diferentes tipologías, y es un recurso turístico desaprovechado. Desde hace ya años, desde el colectivo de investigación de Sierra Máquina, del que formo parte, y está aquí Paco Jiménez Rabasco, que también es de nuestro colectivo y que también he investigado con él la piedra seca en diferentes zonas de la provincia. Ya hace años que hicimos un esfuerzo por ponerlo en valor y lo cierto es que cuesta, ¿no? Esta técnica de construcción de muros en piedra seca fue incluida por la UNESCO en noviembre de 2018, concretamente el 18 de noviembre, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En esta candidatura que consiguió la declaración participó España, la Comunidad Autónoma de Andalucía también, además de Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza. Y en esta declaración, desde el colectivo de investigación de Sierra Mágina, apoyamos el expediente de la UNESCO. Trabajamos en ello para que se declarara. Y se consiguió, ¿no? Por lo que, en base a que estas construcciones son testimonio de una técnica ancestral, un recurso integrado en el modo de vida de la población, entre otras cosas, ha servido para contener la erosión, la mejora de la biodiversidad y la creación de condiciones microclimáticas propicias para la agricultura. Esta cultura ha estado arraigada en comunidades rurales que han conseguido una armonía con el medio ambiente y son un ejemplo de relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Posteriormente, en 2024, se han sumado otros países a este expediente y han sido inscritos Andorra, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, además de Austria también. Por esta época, en el 18, cuando se consiguió la primera declaración, fue la gran frustración de la Catedral de Jaén, ¿no? Y es chocante que queríamos el patrimonio de la humanidad para la catedral, que se lo merece, indudablemente, y no se consiguió, y por el contrario, aunque sea patrimonio inmaterial, ¿no? Sí se consiguió para este tipo de construcciones, para esta técnica de construcción. A partir de esta declaración, incluso antes, para conseguir que no desaparezcan, para poner en valor este tipo de construcciones, algunos ayuntamientos incluyeron en sus planes de ordenación urbana la protección de sus construcciones en piedra seca. Esto se debió, y soy consciente de ello, que entonces la delegación de cultura de aquí de Jaén había un etnólogo y luchó porque ello fuera posible. Este etnólogo le cumplió el contrato y hoy día pues hay de todo menos etnólogo, y el etnólogo es fundamental, ¿no? para que esté la delegación para este tipo de expedientes que se abren o para poner en valor una construcción en piedra seca de tanta riqueza que hay, como hay aquí en la provincia. Bueno, aquí hemos puesto una imagen del catálogo de construcciones en piedra seca para haceros un recorrido, ¿no? de lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos a principios de hace ya casi 25 años. Y comenzamos por Sierra Mágina, desde el colectivo, una primera fase que terminó en el 2005
en el que se hicieron inventarios de las construcciones que existían, de lo que había en Piedra Seca, en Cárcher, Mancha Real, Jodas, Pegalajá, Belmar García, La Mancha y Jiménez. Esto se paralizaron las subvenciones y no pudimos seguir. Posteriormente conseguimos otra ayuda e hicimos 3 pueblos más: Cambí, Albuñol, La Guardia y Huelma. Utilizamos un tipo de ficha en nuestra metodología, en estos inventarios, que he puesto sucintamente los diferentes epígrafes que tenemos en cada ficha, ¿no? Empezamos con la denominación, su ubicación, el paraje, donde se encuentra, la población, las coordenadas geográficas, que es fundamental para su localización, porque este tipo de construcciones están tan integradas en el paisaje que a veces pasas junto a ellas y no te das cuenta de la construcción, ¿no? Su altura sobre el nivel del mar, si tienen uso actual o no, la referencia catastral, el estado de conservación, las medidas básicas, con forma, su superficie, la ruta de acceso para llegar a ella, los materiales que utilizan, una descripción detallada, el entorno en el que está ubicada, elementos anexos, si se encuentran, protección existente, o sea, como si está dentro de un parque natural o cómo lo recogen en el plan de ordenación urbana los diferentes municipios, cita histórica, que no, por lo general no hay, pero a veces sí. Pues fotografía y últimamente, desde que existen los drones y eso, utilizamos el vídeo porque nos da una visión de conjunto. Y por supuesto también en estos expedientes que hacemos la cartografía es fundamental. Representamos esto, es de Sorihuela de Guadalimar, esta imagen, recogemos diferentes eras que hay en uno de sus ejidos. Cuando empezamos a trabajar haciendo estos catálogos a principios del siglo XXI, hicimos un primer congreso que fue en Pegalajá con el patrocinio de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Fue en el año 2004, en el mes de junio. Fue un congreso nacional en el que participaron pues, diferentes investigadores de la Piedra Seca de toda España, de Galicia, de Castilla-La Mancha, donde hay muchos, de Cataluña vinieron también, y de otros lugares. Y posteriormente, a partir de la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Arte de la Piedra Seca, organizamos un simposio internacional de este tipo de construcciones entre mayo y junio de 2019, aquí en Jaén. Estuvo patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén y este simposio participaron gente prácticamente de los países que habían conseguido ser incluidos en el expediente en la lista de la Declaración de Patrimonio Inmaterial. A raíz de estos trabajos hubo en otras comarcas gente que se ha preocupado sobre su construcción en piedra seca, porque existe en toda la provincia. Y después salió un libro sobre los caracoles de Ruz, de Cristóbal Fulpillo, Francisco Checa y Salvador García. Un libro interesante, pero ahí incluye piedra seca y construcciones, caracoles, le llaman a esta especie de chozos que son comunes en toda la provincia. Y otro tipo de construcción de caracoles que tienen argamasa, ¿no? Entonces es una mezcla. De piedra seca sí es recientemente este libro de Juan Carlos Gascón y Rafael Merino, que recibió el premio Oburco de Investigación Histórica en el 2023,
lleva por título La choza de piedra seca de Porcuna y es bastante interesante. También desde CISMA, concretamente Jorge González, Paco Jiménez Rabasco y al que le habla, participamos en el inventario de construcciones de Navas de San Juan y de Sorihuela de Guadalimar. Se quitaron un resumen de este trabajo en 2 libros, porque el trabajo es bastante extenso, ¿no? Y muy costoso, y además cansino, ¿no? Publicarlo. Un libro así tan grande, casi aburren, ¿no? En fin, y en este trabajo colaboramos también con, con gente de las localidades. Si vamos normalmente de otro lugar a hacer un inventario de piedra seca, damos palos en ciego, ¿no? Como no te busques en esta localidad gente que te haga de guía, que te lleve a esa zona, pues es un trabajo pues, larguísimo, ¿no? Y además con muchísimas lagunas. Aquí en Nava de San Juan colaboró con nosotros Francisco Miguel Merino Laguna y en Chorihuela de Guadalimar Luis del Toro. Y el último trabajo que hemos hecho de piedra seca, de decirme, es de tipología de la provincia de Jaén, en un proyecto de investigación que presentamos al Instituto de Estudios Genenses y realizamos el año pasado, y en él incluimos pues, lo que ya había y las nuevas investigaciones que hemos hecho por la provincia. Aquí os represento un poco los puntos que nos han servido. Son varios miles de fichas que nos han servido para hacer esta investigación sobre las tipologías. Y vemos la zona de Sierra Máquina, la zona sur, la zona de Porcuna, o la de Baños de la Encina, que nos ha ayudado José María Cantarero, o también la de la zona de Peñaperro, en Santa Elena, Navas de San Juan, Sorihuela, algunas en la Sierra de Segura, en la Sierra de Cazón la otra, en la Loma de Úbeda, en fin, con ella hemos hecho una especie de descripción, de tipología, que os voy a poner algunos de los ejemplos para que os hagáis una idea del tipo de construcciones que tenemos en nuestra provincia. Una de ellas son las norias, son relativamente abundantes y se encuentran todavía en buen estado, ¿no? Las norias suelen tener pues, una solera como la que vemos aquí en alto, que está construida con muros de piedra seca. En medio estaban las ruedas pues, que subían el agua del pozo, que también está construido en piedra seca. Hoy día esto no existe en estas ruedas. Aquí vemos un ejemplo en la higuera, en la huerta de Canila, una foto antigua, cómo se extraía el agua de la noria. Una bestia iba dando vueltas, aquí, vamos a ver si lo pongo por aquí, Bueno, este es un tipo de caracol que es bastante reciente, bastante moderno, es un aficionado, es de Rú, pero no es una construcción en piedra seca típica. Vemos aquí como la falsa cúpula que se hace por aproximación de hilada, pues no la tiene de piedra seca, la tiene pues, una cúpula que ha hecho ahí con argamasa, ¿no? Porque no es fácil hacer, necesita un conocimiento y pericia para hacer una cúpula en piedra seca. Este es el caracol de los cornetales. Aquí veis la gran masa de piedra, que es una piedra extraída del entorno. No suelen tener ventanas, no tienen ventanas, y normalmente hay una losa a modo de dintel, ¿no?
que se coloca en la puerta. Otras veces lo hace con un arquito. Las puertas suelen ser pequeñas y cuando son caracoles de este tamaño lo que sí tiene es un gran contrafuerte de piedra alrededor para evitar que se desmorone, para soportar el peso. Vemos aquí el interior de la cúpula, cómo está hecho con aproximación de hilada circulares, y a veces te encuentras que en la parte más alta pues está cerrada con una losa que se pone y se quita en algunos, en otros no. Esta losa se utiliza para cuando se enciende fuego dentro del caracol para calentarse, pueda salir el humo. Aquí vemos otro tipo de caracol o chozo de la cañada del Cerecillo de Arbanchet de Mágina, típicamente de pastores, pero este no tiene falsa cúpula, este lo que tiene son unas vigas de madera y losas colocadas arriba. Esta foto la hicimos sobre el año 2003 o 2004. Recientemente me han llegado fotos de este caracol que ya está semi-hundido. Por falta de uso, todo esto necesita su mantenimiento porque las vigas con el tiempo se suelen pudrir y más en estas alturas con la agua y las nieves y tal, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de caracol. Este tiene una planta ovalada en su orihuela de Guadalimar, se llama caracol o chozo de Pitiminí, que se llaman chozo. Vemos este tiene la singularidad de los aleros. El contrafuerte no tiene prácticamente contrafuerte, ¿no? Porque no tiene tanta piedra, no tiene una cúpula tan alta que soportar tanto peso. Entonces lo que tiene aquí es una especie de asientos que se suelen utilizar porque suelen ser refugios temporales de agricultores y aquí hace, pues, cuando hace buen tiempo, otro tipo de labores, como puede ser esparto y demás. Un caracol, según la singularidad de la planta cuadrada, no son normales. No es normal que tenga la planta cuadrada. Que, si veis, tiene un, una albarrada en la parte inferior con el fin de allanar el terreno, porque está en pendiente. Y aquí veis tanta hierba arriba, porque aparte de la piedra se le suele echar arcilla o tierra encima para conseguir una impermeabilidad. Claro, ahí pues, te nace hierba cuando llueve. Y hay este tipo de construcciones de caracoles, se llaman chozas o llamamos chozas, cuando tienen la cubierta de vegetación. Y vemos unas chozas bastante arruinadas, ¿no? Porque está ya en bastante mal estado. Esto recuerda mucho a las construcciones celtas de los castros. Aquí está construida en pendiente, por lo que han allanado el terreno por dentro, pero la parte de arriba prácticamente no tiene construcción de piedra seca. Y la cubierta la realizaban pues con ramas de encina, luego posteriormente le colocaban iniesta y luego posteriormente lastón. Con ello se conseguía una impermeabilidad que solía durar aproximadamente de 2 o 3 años, ¿no? Luego había que sustituirla. Esta es la choza del Peñoncillo, esta es la solana del Perú Caluz con la Barchet de Mágina. ¿Ya? Esta es de Sierra Mágina, la parte más alta, que tiene ya escasa vegetación por su altura. Y las chozas le llaman en la zona de Bailén y de Baños torruca. Esta es una torruca que está en la dehesa de Burguillo, en Bailén, que está reconstruida, incluso tiene allí un cartel informativo, ¿no?
Pero claro, le falta esto de arriba en la construcción, de la vegetación, ¿no? Que no todo el mundo, no es complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo y eso requiere tiempo. Perdonadme que tengo un catarro y cuando llevo así un rato hablando la voz ya, eh, me cuesta, me cuesta trabajo. Otro tipo de construcciones en piedra seca son las eras. Aquí vemos una era de principios del siglo, un ejido de Cabra de Santo Cristo, el del fotógrafo Arturo Cerdán Rico, que llegó a Cabra de Santo Cristo como médico y se casó con una terrateniente y ya de médico ejercía poco, se dedicaba más a la fotografía. Y tiene muchísimas fotografías estereoscópicas de aquella época. Y le gustaba mucho la etnología y siempre que podía, pues sacaba imágenes de gente del campo o haciendo cualquier otro tipo de labor. Aquí vemos uno de los ejidos que se conservan todavía. Son la era, el ejido de las canteras del agua, está en Sorihuela de Guadalimá, en la parte más alta del pueblo, le llaman así, porque hay canteras y allí están los depósitos del agua. Entonces, por esa simple razón. Aquí vemos una era que está en Los Charcones, en una aldea con casas dispersas, en Nava de San Juan, y tiene una singularidad y se encuentra en tan buen estado porque en las fiestas de la aldea aquí se hacen los bailes y tiene un elemento de socialización, un elemento festivo. Y es curioso que no solamente de aquí, de la aldea esta, en otras poblaciones y en otros, sobre todo en las cortijadas, que sí grandes cuando se hacían fiestas, solían hacerse en estos ejidos. Y algunas eras presentan la singularidad de los pajeros, o sea, estas losas levantadas con el fin de que cuando se alentaba la paja no se saliera de la era y no se perdiera. Las eras tienen una imagen muy diversa, hay algunas normalmente suelen tener, no sé si veis, la guía. Estas son guías paralelas. Primero se hacían estas guías y luego se colocaban las demás piedras. Son piedras colocadas con tierra seca también, ¿no? Se apisonaban y conseguían la fortaleza suficiente para pasar las trillas y las bestias por encima. Normalmente los terrenos pendientes, que es lo normal, suelen tener una albarrada en la parte de arriba inferior y otra en la parte una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Esta es la era del convento de Cazalla, en Carchelejo. Cazalla, allí el convento todavía quedan restos, hoy es una casa rural, la dedican al turismo rural, creo que van sobre todo gente extranjera, y al lado se encuentra el huerto de los frailes, que tiene esculturas en medio de los olivos, tiene también bancales de piedra seca. Allí los hermanos Sebastián y Juan Lozano están haciendo pues, una labor turístico-etnológica bastante interesante que no es muy conocida. Aquí en Valle de la Encina, normalmente si vamos en este tiempo, vemos alguna área, la vamos a encontrar así, porque claro, ya no tiene uso y la vegetación lo cubre todo. Esto es una era que no es circular, esta es rectangular, una gran era que ha quedado como isla testigo de lo que fue un día todo este entorno de olivar, que no había olivar, que era zona de cereales, y se pillaban aquí, en esta era. Normalmente la era no suele ser de una sola persona, suele ser de varias que se turnaban para trillar en ella y se han perdido con frecuencia. Es por ello, lo lógico es que aquí hubiesen plantado olivos si hubiera sido un solo propietario, porque no tiene sentido y es lo que ha ocurrido con muchas de las eras
y ha provocado su desaparición. Otra imagen que nos vamos a encontrar mucho en nuestros campos son los majanos, como estos del corral de Maitella, que allí ni hay corral, ni hay dehesa, ni hay ganado, ni hay nada, no fue en su día, pero hoy día todos son olivos. Y en medio del olivo, pues vemos estos majanos que son apilamientos de piedras que hicieron los agricultores para liberar el terreno de ellas y poder arar mejor los campos. Entonces, ¿dónde la llevaban? Pues la amontonaban y allí a veces le hacen una especie de depósito o para mantener, para introducir en ellas las piedras. Otras veces pues son simplemente amontonadas o bien formando linderos, aprovechan la propiedad, el lindero entre una y otra propiedad para colocar allí las piedras. Y hay lugares donde son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, Sobrebuela de Guadalimar, gran parte del término está lleno de majanos, de este tipo de construcciones. Otra tipología son los rastrillos, como estos de la Sorozura de Pegalajá. Aquí aprovechan para evitar la erosión no solamente en la construcción de pinos, sino en las ramblas, pues construyen esta albarrada con piedras recogidas del entorno para evitar pues, que se pierda el suelo, ¿no? De hecho, por esta albarrada pasa un sendero. Aquí os he puesto un ejemplo de la huerta de Pegalajar, que es bastante extensa y tiene la singularidad de la cantidad de hormas, que le llaman allí a la albarrada, de construcción en piedra seca, de abancalamiento que existían a lo largo de la ladera, y todo esto va unido a una intrincada red de acequias, a veces cavada en la misma roca, que llevaba el agua a todos los bancales de la zona. Y aprovechando estos desniveles, aquí vemos los restos de, no sé si se ve el puntero, ¿se ve? Sí. Los restos de un molino harinero, ¿no? Que utiliza como fuerza motriz la caída del agua a través de los cubos. Este es un molino medieval que ya aparece citado en la crónica del condestable Miguel Lucas Hidalgo. Aquí vemos un ejemplo de lo que son las hormas en Pegalajar. Normalmente la cantera está en la misma huerta. Solían cortar esta especie de sillares con una escoda, que se llamaba la herramienta, y luego hacían la horma con la técnica esta que se llama de soga y guizón, ¿no? De colocar unas piedras encima de otras, a veces algunas en sentido perpendicular, ¿no? Para conseguir mayor fortaleza. En el otro lado se introducían piedras más pequeñas para evitar que cuando se regaba el agua pues reventara la horma. Aquí vemos un ejemplo de cómo se han hecho todos estos bancales en la huerta de Pegalajar. Esta es la roca madre, que es tosca, una roca muy fácil de labrar. A veces pues, se hacen las cuevas, donde refugios temporales de los trabajadores, y arriba, pues estas piedras que han sacado de aquí, pues las colocan arriba en la parte superior del terreno, y luego el bancal pues, se rellena con tierra. Es una obra colosal, ¿no? La que se ha realizado durante siglos en esta zona. Luego, hoy día se utiliza la piedra seca, porque la piedra seca es muy útil, sino que se lo pregunte a los constructores de gaviones de las carreteras. Ahí no utilizan la argamasa para nada, ¿no? Además tienen que ser hábiles para colocar todo este tipo de piedras, y como entre una y otra, para darle más fortaleza, como se hace, por ejemplo, en horma de Pegalajar, pues te colocan otras piedras más pequeñas. Bueno, las cercas son numerosísimas, ¿no? y muy abundantes, sobre todo, bueno, tanto en terrenos de uso agrícola como en lugares cercanos a las dehesas. Aquí estas son del Cortijo de Calderete, donde hay de Nava de San Juan, donde hay un buen ejemplo de construcción en piedra seca.
Aquí vemos la técnica de construcción, cómo utiliza a veces losas para igualar un poquito las diferentes filas que van colocando de piedra. Normalmente se busca la cara lisa. Esta se llama las hormas son a dos caras, la construcción es diferente de la albarrada. Hay caras lisas en un lado y en otro, y en medio se pueden colocar las piedras más pequeñas. Y con todo este tipo de construcciones salen ejemplos que son muy singulares, como son, sobre todo en la zona de Despeñaperros, como son los huertos barrancos, que le llaman. Son barrancos donde hay diferentes bancales, albarradas de piedra seca, y luego alrededor hay una especie de vallas que evita no solamente la entrada del ganado, sino también que las aguas de las tormentas, las aguas pluviales, no pasen por el centro del huerto, sino que se desplacen, como vemos aquí, por el otro lado. Con frecuencia hay construcciones, también piedras secas, unidas a este tipo de huertos, incluso pozos, como vemos aquí, ¿no? Los pozos, por regla general, son casi todos por dentro, son construidos en piedra seca. Aquí tenemos otro ejemplo de los bancales del arroyo de los Charcones en Santa Elena. Aquí está en muy buen estado porque lo que utilizan es una piedra, la pizarra, que es muy fácil construir con ella bancales, ¿no? Estos bancales están cerca de un arroyo donde iban las acequias y tal, pero hoy día están abandonados. La autovía pasa prácticamente por encima de ellos. Y por supuesto los muros ciclópeos, necesitan argamasa, con su peso tienen ya suficiente. Aquí vemos un ejemplo de muro ciclópeo de San Bartolomé en Úbeda, pero lo hay muchos, el Cerro Miguelico, por ejemplo, o incluso el Libro. El Libro, he visto fotos antiguas y era en piedra seca, ahora el ayuntamiento le ha echado argamasa alrededor para darle forma más bonita, pero en fin, ha perdido su esencia, ¿no? Sobre este muro antiguo, para hacer una antigua fortaleza, pues luego estas construcciones son posteriores. Toda una cultura se va superponiendo a otra. Este es un muro ciclópeo del castillo de Malaventura, Santa Elena, que posiblemente os suene poco, ¿no? Porque este allí, a Paco, que está aquí, sí, sí le suena, ¿verdad? Estuvo allí con nosotros. Este es José María Cantarero, un investigador de Baños de Encina, que nos llevó allí. Este castillo de Malaventura pues tiene un muro ciclópeo aquí que podéis ver. Luego por dentro los pastores también lo han utilizado posteriormente como corral y tal, ¿no? Pero es una fortaleza que quizás date de tiempo de la edad del bronce, posteriormente posiblemente también ibérica, pero no es medieval ni mucho menos. Y además, como veis, aquí es difícil sacar una foto donde no haya vegetación, porque está en medio del monte y está, como que te diría yo, salvando las distancias como las ruinas mayas, ¿no? Que te encuentras. Entonces vas allí desde lejos, no ves nada, y cuando te metes dices, te encuentras con un muro de estos que es asombroso. Disfrutamos mucho en esta excursión. Otro ejemplo son las cuevas viviendas que utilizan también. Normalmente excavan el terreno, una calle, sacan la tierra, la echan al exterior, oraban la cueva. Hay habitaciones que no tienen ventanas, pero si pueden sí, echan la ventana afuera y arriba, pues colocan estas albarradas, ¿no? Para evitar que la tierra de arriba caiga abajo. Y además la parte de arriba se cultiva también, como se canta. O en las fuentes, que supongo que habréis visto muchas de ellas. Esta es la del Espeso, en La Guardia, que aparecen restos romanos alrededor de esta fuente. Hay una barrada por donde sale el agua, en el exterior también, y la singularidad que también tiene su solera empedrada en piedra seca, aunque no se ve bien por la vegetación, la vegetación que hay. Es una fuente evidentemente ganadera por las diferentes pilas que tiene, ¿no? Está por encima
del cortijo del espeso. Otro ejemplo son los caminos. Este es de Martín González, Alcalá de Jiménez, Orihuela de Guadalimar. Vemos como los campos de cultivo, que también hay diferentes majanos, ¿no? Como este camino está vallado, con el fin de que el ganado que pasaba por esa zona no entrase a los campos de cultivo. Tiene varios caminos muy interesantes sobre Orihuela de Guadalimar de este tipo. Este es el camino del Empedradillo, en Santa Elena. Es un camino empedrado que forma parte del camino del Puerto del Rey, el camino por el que pasó Alfonso VIII antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Cuando pasó Alfonso VIII era una senda, ¿no? Que según la leyenda se le enseñó un pastor y tal, ¿no? Pero posteriormente, porque la gente cuando solía pasar, pasaba por la venta de los palacios, por lo que es el puerto del Muladar. Pero a finales del 16 y del 17, el marqués de Santa Cruz, de la familia de los Bazán, pues acondiciona este camino y además obligan a los arrieros a que pasen por él y los acondiciona para carros. Es cuando surge la venta de Miranda y de esta época es este empedrado. Posteriormente el mantenimiento que haya que hacer no se hace y pasa a ser un camino de arrieros, que no es apto para carros. Pero aquí quedan los restos de lo que fue este antiguo camino. Esta es la colada del camino de Villacarrillo o camino de Valdegraja, en Sotecuela de Guadalimar. Es un camino extenso, este camino es extenso por algunos sitios, otros más estrechos, siempre vallado, a veces incluso empedrado, pero más bien no está empedrado adrede, sino como hay tanta piedra y este lugar por el paso de los vehículos, pues se machaca y da esta forma, ¿no? En el carril. El camino era más amplio, ¿no? Porque pasaban pues, los hatos de ganado por ahí. Y es muy interesante porque conecta lo que es Orihuela de Guadalimar afuera con el río Guadalimar. Son casi 4 kilómetros y sería un proyecto turístico interesantísimo, ¿no? Como sendero, ¿no? O el interior de los pozos de agua, como este de los Pejigares en Carcherejo, está hecho por aproximaciones de hiladas de piedra. Y los pozos de nieve, como este, que se puede observar perfectamente a la subida al castillo de Segura, o como este otro que vemos aquí, que está en el pico Máquina, y aquí el ventisquero de donde echaban la nieve y hacían bolos y tal, y los rodaban y los llenaban de nieve en los meses de invierno, se pisaba y se iba colocando capas de paja y posteriormente se aterraba. Luego los meses de verano subían por la nieve hecha hielo, la bajaban con recuas por la noche y la utilizaban pues, para hacer sorbetes, para conservar alimentos y sobre todo en medicina para un antiinflamatorio y para bajar las grandes calenturas, que no había nada para las grandes fiebres de los enfermos, ¿no? Con el uso médico se utilizaba mucho. Y teníamos muchas referencias a neveros, referencias de archivos. Estoy hablando de 2001, pero no sabíamos dónde estaban estos neveros de Sierra Mágina. Y nos pusimos a buscarlos. Jorge y yo subimos por aquí, por la zona del puerto de la Mata, porque sabíamos que por ahí podían estar. Y cuando estás por el campo, a veces te crees que en esos desiertos no hay nadie y que no te ve. Siempre hay alguien que te ve, porque al tercer día
se nos acercó el agente forestal y dice, ¿qué hacéis vosotros por aquí? Que os veo ya un montón de días dando vueltas. Ya no tenemos nada que ocultar y le decimos, pues la verdad, mira que estamos buscando neveros. Dice, yo no tengo idea de eso, de tal. Y digo, ¿y tú no has visto algún camino? Porque teníamos en referencia escrita el camino de los neveros, por donde iba. Dice, yo lo que sé es que hay un camino por ahí, además, es un camino que sube a la cumbre y a veces está abierto entre las mismas piedras con pico, y ahí suben los senderistas, y digo, ¿nos lo puede enseñar? Ya subimos por ahí y te encontraba a un lado un pozo, a otro lado otro, a todos los pozos estaban al lado del camino, el camino iba girando alrededor de los pozos. Y de esa forma encontramos, luego posteriormente localizamos en Torres a, a Miguel Martínez Castro, Miguel el Canastero, que le llamaban, que fue el último nivel, el hombre muy, muy mayor, y lo pudimos entrevistar, luego murió al poco tiempo, estoy hablando de 2000, 2001, y este ya nos comentó, nos habló de los pozos, de la loma del Ventisquero, nos dijo por dónde estaban, en fin, nos lo explicó todo y lo entrevistamos y fue una entrevista pues, bastante gratificante porque toda una cultura que estaba casi muerta, ¿no? Pues a través de este hombre, pues en cierta forma la recuperamos. Otra construcción en piedra seca son los canales de huerto, como este de Juan Santos, también otro huerto en Barranco, y vemos cómo se coloca la piedra seca, ¿no? Para evitar que las aguas, aquí no es aceite que venga de un manantial, sino para evitar que las aguas pluviales pues, bajen al huerto. O en piedra seca también hay puentes, como este puente que es la época sobre el arroyo Tocino en Santa Elena, que está hecho en pizarra. Es de la época de la segunda mitad del 18, cuando el ingeniero francés Lamour abrió el puerto de Despeñaperro, porque antes no se pasaba por ahí. Antes los carros que tenían que pasar por la zona de Venta de los Santos, por Montizón. Por ahí entró el rey Felipe IV cuando vino a Andalucía, ¿no? Porque no podían entrar. A raíz de la construcción de Despeñaperro, pues ya pierden importancia los demás pasos. Fue una gran obra, hicieron hasta unos 400 puentes y montones para poder pasar los carros por Despeñaperro. Luego, posteriormente, pues, ya se ha ido mejorando, por ahí pasaba la carretera nacional el otro día. Y también construcciones en piedra seca son las zaurdas, como esta del Cortijo de Calderete, en Nava de San Juan. Hay muchas, en Sierra Morena hay muchas. Y también, sobre todo en Vilches, ¿no? Donde había muchas granjas, ¿no? Porcinas y tal, ¿no? Y existen pocilgas, pues, desde hace siglos. Y una anécdota que me contaron fue un catedrático en arqueología, trabajaba por la zona de Vilche, pues vio una de estas antiguas y tal, y creía que eran hornos crematorios, hasta que le dijo uno, no hombre, estos son zaurdas, que por eso es importante, la etnología es fundamental. Si tú haces trabajos de campo y no te formas en conocimientos etnográficos, pues vas a hacer barbaridades, ¿no? Este es el Palomares, y ya no hay tantos, pero este es un palomar que se ha reconstruido, por eso la cúpula no hay piedra seca, con argamasa, ya no hay quien sepa hacer falsas cúpulas por aproximación de hilada, no se atreve, y a ver si se nos va a caer encima. O en los patines, eso todo lo habéis visto, ¿no? La piedra seca, diferentes patines, escaleras. Ya voy acabando, son muy bonitas, estas escaleras de cortijos de piedra vela, ¿no? Son preciosas. O en molinos como estas, ¿no?
o incluso la singularidad de las calles, ¿no? de la Sierra de Cazorla y El Pozo, que fueron construidas a principios del siglo XX, son los primitivos cortafuegos. Lo hacían así para evitar las piñas rodantes, los incendios que pasaran de un cuartel a otro. O los tentaderos, que ha quedado por milagro, ¿no? Ya no hay de esa por allí, ¿no? Y además ya hay muy poquitos de tentaderos de estos construidos en piedra seca, en la zona ganadera de Sierra Morena, los corrales, que son numerosísimos, venaban de San Juan, o el corralillo de la Ánima, en Quesada, que está cerca de Tisca, aprovecha una cueva natural y aquí está relacionado también con los borregos que le daba la cofradía de la Ánima a la Virgen de Tisca, que salían de aquí, de esta zona. Está hecha con el dron. Cuando fuimos allí tuvimos que esperar media mañana que se fuera una águila para poder, no nos dejaban los agentes forestales. O las majadas, hay grandes corrales que se llaman majadas en Sierra Morena, que están cercados, algunos son antiquísimas, ¿no? Hoy día pues están muchas perdidas entre la vegetación y no se distingue, son recuerdos de la transhumancia que se hacía en el pasado, o algunas construcciones más pequeñas como el Cherbatí, donde se metían los borregos, está en Quesada, o las caleras, como vemos aquí, o el rajal, los rajales que eran una especie de colmenares, ¿no? Donde en su interior colocaban las colmenas, pero había unas vallas para protegerlas de que los animales no dañaran las colmenas, o los mojones para los deslindes, o puestos de caza, como muchos, las casillas que vemos aquí, o incluso en la historia los dólmenes. Aquí he puesto el dolmen de Cerro Veleta en Otilia, que es bastante conocido, o la cámara sepulcral de Toya de Peal de Cerro. Ya termino, dura unos minutos, con un vídeo, porque a veces vemos la fotografía y no nos damos cuenta no lo vemos en su entorno. Aquí son las eras de las canteras del agua, que es una diapositiva. Como lo veis, que está en lo más alto de la población de Soligüera de Guadalimar, y es un ejido que pervive todavía, ¿no? Pues Soligüera de Guadalimar es de las poblaciones que aún mantienen su ejido, ¿no? Por lo general ya han desaparecido ante los crecimientos urbanos. Como Soligüera es un pueblo pequeño que no crece, pues, pero el día que le dé por crecer, pues seguramente desaparecerán todas estas. Este rajal de las Colmenillas que os he comentado, y podéis estar al lado del pantano de Rumbrá, y el jaral tan grande que hay alrededor, que era donde las abejas utilizaban las flores del jaral para la miel, ¿no? Es bastante bonito, uno de los pocos ejemplares que quedan en nuestra provincia, ¿no? Supongo que quedará alguno más, pero por lo general ya han desaparecido este tipo de colmenares. Este es el caracol de Cerrillo de la Muela, es inmenso, ¿no? Es un caracol con unos contrafuertes grandísimos, recuerda los bombos gallegos. En La Mancha hay muchos caracoles de este tipo, los chozos de este tipo. Ya está bastante deteriorado, como podéis ver aquí, ¿no? Estos somos nosotros, está Paco, está Jorge, y yo por ahí, y Cristóbal Portillo, que vino con nosotros. Y por dentro también se ve una cobra bastante reforzada. Este es el corralillo de los ánimas que os he puesto al final, relacionado con esta cofradía que le entregaba a la Virgen de Tisca determinado número de borregos todos los años. Vemos cómo utiliza una cueva natural, un abrigo natural, y luego utiliza la piedra seca para cerrarlo, ¿no? O el huerto en barranco, lo vemos, es un rebaño de encina. Aquí podéis ver, no se aprecia la bancal en piedra seca por la vegetación que hay, las vallas alrededor, sí,
diferentes bancales y las vallas que evitan que entren los animales y también que las aguas fluviales pues, pasen por el centro del huerto. Aquí el Molino del Rey empieza Paco, y algunas dependencias como están construidas en pizarra, en piedra seca, son edificios que se deterioran muy rápidamente por la humanidad. Aquí vemos el CAS que viene y además se cubren de vegetación rápidamente. Es una pena porque se pierden, son edificios que como no tengan mantenimiento rápidamente se arruinan. Una de las norias del huerto de Penecho, no se ve la solera aquí donde giraba, además hay un depósito porque se sigue utilizando el pozo pero con un motor, llenan el depósito, ya no llenan ni la alberca que está aquí, o llenan las dos. Hay una acequia, un acueducto que llena el agua desde la noria a la alberca, sí, utilizan las dos. Y aquí vemos cómo utiliza el huerto, todavía se sigue usando, ¿no? Este es el camino romano de Baños de la Encina, que es también vía pecuaria. Es precioso. Es un camino también que tiene construida su piedra seca y su valla, para que no entren los animales en los cultivos. No está, aquí estoy a punto de perder el dron con los cables de luz. Bueno, y este también en Baños de la Encina es uno de los pozos que había dentro de las poblaciones. Tienen un babero en piedra seca alrededor para evitar que se formara barro, sacaban el agua y la echaban en la tira para que bebieran los animales. Hoy día, como ya prácticamente no hay animales y están en desuso, el ayuntamiento ha hecho un área recreativa con sus bancos y con paneles que indican su antigua función. Este es un caracol muy bonito que se encuentra en Nava de San Juan. Este no se está cubierto de tierra, todo es un cúmulo de piedras secas alrededor. Incluso en sus caras han sido labradas, ¿no? Para darle mayor fortaleza al caracol. Este es el majano de la Olla, que dice en Nava de San Juan. Era más grande que el majano de la Olla, un majano colosal donde han ido colocando en el pasado pues, toda la piedra seca que iba saliendo en los campos de cultivo. No obstante, todavía hay algunos otros majanos alrededor. Esta es una de las torrucas, es la de Bailey, que le falta este cono de vegetación, que no así, es muy parecido, como he comentado, a los castros celtas. O los toriles del Tostadero en Nava de San Juan, son un recuerdo de lo que un día fue todos estos campos de esa, ¿no? Hoy día pues, no hay ningún ganado, todos son olivares, las dehesas se han reducido muchísimo, pero todavía ha quedado de esto como testimonio. O el camino de Valdegraja, que sale desde el mismo pueblo, como antes he comentado, llega hasta el mismo río Guadalimar. Es un camino interesantísimo, cantidad de piedras ahí limitándolo y cerrándolo. Hay zonas de descansadero de ganado mucho más amplias y luego continúa el camino hacia el mismo pueblo, como podéis ver aquí. Son elementos que se podía utilizarlo el ayuntamiento, son fácilmente recuperables, son preciosos, es precioso este camino. Y están ahí pues todavía desaprovechados. Y veis a vista de dron como se ve perfectamente. Este descansadero de ganado mucho más amplio.
Y aquí vemos el hoyo de la sierra entre Galajal, este chozo de mi relación con la ganadería, que ya no hay en esa zona ganado, antes sí lo había. Estos son refugios temporales de los pastores, siempre se encuentra cerca el corral de ganado. Incluso aquí también se encuentran vallas que separaban los campos de cultivo de los campos donde estaba el ganado. Este es un corral singular porque también, como el de la Ánima, en este caso utiliza una sima donde se refugia el ganado. Y en caso de inclemencia meteorológica, ¿no? Y luego está subayado en el exterior. Se conserva en perfecto estado este corral que también se encuentra. Y ya acabo con la Huerta de Pegalajá, que tiene multitud de bancales. Hoy día está cubierta de olivos, de hortalizas, ya apenas queda nada. Y ya tienen riego por gotero a estos olivos y en la parte alta pues los bancales están abandonados. La puerta es linda con el pueblo, desde el mismo pueblo hay bancales. Estos son más amplios, incluso aquí canteras de Tosca, que sacaron Tosca. Y nada más, ya aquí acaba mi exposición. Gracias y si queréis tener alguna pregunta.